Marcos capítulo 6, versículo del 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. El silencio de Dios ante el martirio. Hoy nos detenemos ante una de las páginas más oscuras y a la vez más reveladoras del Evangelio de Marcos, en su capítulo 6. La fama de Jesús crecía por toda la región, sus milagros estaban en boca de todos, y esa voz llegó a los oídos del rey Herodes. Pero en lugar de alegría, el nombre de Jesús despertó en el rey un profundo temor. Su conciencia no lo dejaba en paz. El pueblo decía: es Elías que ha vuelto, es un gran profeta. Pero Herodes, en el corazón temblando, sentenció: es Juan el Bautista, a quien yo decapité, que ha resucitado. ¿Por qué tanto miedo? Marcos nos hace mirar el pasado para entender el trama. Juan el Bautista había sido encarcelado por una sola razón: hablar de la verdad. Le había dicho al rey cara a cara que no le era lícito vivir con Herodías, la mujer de su propio hermano. Y aquí la Escritura nos muestra una radiografía espiritual de dos corazones. Primero, Herodes, el prototipo del hombre de doble ánimo. El texto dice que le tenía miedo a Juan, porque se ve que era un hombre justo y santo. Imaginaros, lo protegía, lo escuchaba de buena gana, se conmovía con sus palabras, pero no quería cambiar de vida. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Nos emociona la palabra, pero no nos convertimos ni cambiamos nuestra forma de proceder. Y por otro lado, Herodías, el rechazo absoluto, una mujer astuta, movida por el rencor, que solo buscaba una oportunidad para silenciar la voz de Dios. Y el día fatídico llegó, un gran banquete, luces, vino, poder. La hija de Herodías danza ante los invitados del rey. Cegado por la vanidad y el orgullo, el rey comete una locura. Le hace un juramento público: pídeme lo que quieras y te lo daré hasta la mitad de mi reino. La joven corre a consultarle a su madre, y la respuesta de Herodías sale como el veneno de una serpiente: pide la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero no era una tristeza de arrepentimiento, era el miedo al que dirán, el miedo a quedar mal ante sus invitados. Por orgullo, prefirió matar a un santo antes que reconocer su error
y la orden se ejecutó con la oscuridad de una celda. Aquí es donde nos asalta la pregunta a todos. En algún momento de dolor nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué el Todopoderoso permitió que la maldad triunfara sobre un siervo fiel? Pues, queridos oyentes, la Biblia no siempre responde a todos nuestros cuestionamientos. Hay respuestas que Dios se reserva en su soberana voluntad, pero el silencio de Dios nunca significa indiferencia. La muerte de Juan causó dolor en sus discípulos, que con el corazón roto fueron a sepultar su cuerpo, y dolor en el corazón de Dios, porque la muerte nunca estuvo en sus planes originales. Ella entró en el mundo por el pecado. Aquel día, en el palacio de Herodes, parecía que el enemigo de nuestras almas había ganado. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero la última palabra no la tiene una bandeja de plata. La última palabra la tiene la tumba vacía de Jesucristo. Juan cerró sus ojos en el martirio, pero los abrió en la gloria. Que el Señor nos dé la valentía de Juan para sostener la verdad y la fe para confiar siempre en Dios, incluso cuando Dios calla. Que la paz del Señor sea con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Jesús García, de la Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Hasta aquí el devocional Tiempo con Dios de hoy. Esperamos que esta palabra haya fortalecido tu fe y traído paz a tu corazón. Sion Radio, tu música, tu compañía.